Derechos Humanos Internacionales en contexto de Henry Steiner y Philip Alston. Philip Alston es un texto influyente en el campo de los estudios sobre derechos humanos. El libro ofrece una visión completa del derecho internacional de los derechos humanos, explorando los marcos históricos, políticos y legales que configuran la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Es utilizado frecuentemente como texto básico por estudiantes y profesionales interesados en comprender las complejidades de los derechos humanos tanto en teoría como en la práctica. Introducción a los autores. Henry J. Steiner es un destacado profesor de Derecho Internacional especializado en derechos humanos, mientras que Philip Alston es un líder académico en Derecho Internacional y Derechos Humanos, habiendo servido como relator especial para las Naciones Unidas. Ambos autores aportan una vasta experiencia académica y práctica al tema, lo que convierte a este libro en un recurso crucial para comprender el desarrollo y la implementación de los derechos humanos en un contexto global. Estructura del libro. El texto está estructurado para proporcionar un examen exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos desde sus fundamentos filosóficos hasta su aplicación práctica en diversos contextos. El libro se divide en varias secciones clave, cada una de las cuales explora diferentes aspectos de los derechos humanos. Fundamentos históricos y teóricos. Esta sección profundiza en los desarrollos filosóficos, políticos e históricos de los derechos humanos. Los autores exploran la evolución de los derechos humanos desde la teoría del derecho natural en la época de la Ilustración hasta el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Steiner y Alston analizan a pensadores clave y movimientos políticos que han contribuido al concepto de los derechos humanos universales, destacando las formas en que los eventos globales, particularmente las atrocidades de la guerra, han moldeado el discurso sobre los derechos humanos. 2. Derecho internacional de los derechos humanos. Una de las partes centrales del libro está dedicada a los marcos legales que rigen los derechos humanos a nivel internacional. Los autores examinan tratados clave, convenciones y declaraciones internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC. Exploran el papel de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y los órganos regionales de derechos humanos en la aplicación y protección de los estándares de derechos humanos. 3. Derechos humanos y soberanía estatal. Un tema principal del libro es la tensión entre la protección de los derechos humanos y la soberanía estatal. Steiner y Alston examinan los desafíos de hacer cumplir los derechos humanos a escala global, dado el principio de soberanía estatal que subyace al sistema internacional. Discutieron las limitaciones del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente cuando los estados se niegan a cumplir con las normas internacionales o cuando las violaciones de derechos humanos ocurren dentro de sus fronteras. Esta sección también aborda el papel de las organizaciones no gubernamentales, ONG, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos internacionales para presionar por el cambio, a menudo frente a la resistencia de los gobiernos. 4. El papel de las Naciones Unidas y otras instituciones. Las Naciones Unidas juegan un papel clave en la promoción y protección de los derechos humanos. El libro explora los diversos mecanismos dentro del sistema de la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUENAG, y varios órganos de tratados de derechos humanos de la ONU. Los autores analizan los éxitos y fracasos de la ONU en abordar problemas de derechos humanos y los desafíos de las dinámicas políticas que a menudo socavan la acción efectiva. También examinan otras instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional, CPI, y los tribunales regionales de derechos humanos en sus esfuerzos por responsabilizar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos. Derechos económicos, sociales y culturales. Si bien gran parte del movimiento de derechos humanos se ha centrado en los derechos civiles y políticos, ha habido un creciente reconocimiento de la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales. Steiner y Alston examinan la evolución de los DSDS dentro del derecho internacional,
discutiendo su estatus y las dificultades para hacer realidad estos derechos globalmente. Destacan los debates en curso sobre la justiciabilidad de los DEAs y el papel de las instituciones internacionales para abordar cuestiones como la pobreza, la educación, la atención médica y los derechos laborales. 6. Derechos humanos y globalización. Los autores abordan el impacto de la globalización en los derechos humanos. Exploran las formas en que la globalización económica, el comercio internacional y las corporaciones transnacionales pueden tanto apoyar como socavar los derechos humanos. El libro discute cuestiones como los derechos laborales, la explotación de los trabajadores en los países en desarrollo y las implicaciones de derechos humanos de las cadenas de suministro globales. Steiner y Alston también destacan la creciente importancia del derecho internacional a los derechos humanos para abordar desafíos globales como la degradación ambiental, el cambio climático y la migración. 7. Problemas contemporáneos de los derechos humanos. La última sección del libro se ocupa de cuestiones contemporáneas clave de derechos humanos, como la protección de los refugiados y desplazados, la lucha contra la tortura y otros tratos crueles, los derechos de las mujeres y los niños, y la lucha por la igualdad racial y étnica. Los autores exploran los desafíos legales y prácticos de abordar estos problemas, a menudo en el contexto de conflictos armados, represión política y el ascenso de regímenes autoritarios. Temas clave e ideas. Universalidad de los derechos humanos. Uno de los temas centrales de derechos humanos internacionales en contexto es la universalidad de los derechos humanos. Steiner y Alston argumentan que los derechos humanos deben aplicarse a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, raza, género o religión. Discuten los desafíos a esta universalidad, incluido el relativismo cultural y la resistencia de algunos estados a las normas internacionales de derechos humanos. Los autores enfatizan la importancia de construir un consenso global sobre los derechos fundamentales que deben ser otorgados a todas las personas. Soberanía estatal versus protección de los derechos humanos. Otro tema recurrente es la tensión entre la soberanía estatal y la protección de los derechos humanos. El libro destaca la dificultad de hacer cumplir las normas de derechos humanos cuando los estados priorizan su soberanía y resisten el escrutinio internacional. Los autores analizan el papel del derecho internacional y las instituciones para superar estos desafíos, reconociendo al mismo tiempo las limitaciones del sistema internacional. Los derechos humanos como herramienta política. Steiner y Alston también exploran las formas en que los derechos humanos pueden ser utilizados como una herramienta política. Los estados y otros actores pueden promover los derechos humanos en algunos contextos, mientras los ignoran o violan en otros. Los autores examinan la politización de los derechos humanos, particularmente en el contexto de las relaciones internacionales y la diplomacia, donde las preocupaciones sobre los derechos humanos a menudo se dejan de lado en favor de intereses económicos, estratégicos o geopolíticos. Derechos económicos y sociales. El libro aboga por una comprensión más amplia de los derechos humanos que incluya no solo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Steiner y Alston critican la priorización histórica de los derechos civiles y políticos, enfatizando la importancia de abordar cuestiones como la pobreza, la educación y la salud en el discurso de los derechos humanos. Finalmente, el libro explora el impacto de la globalización en los derechos humanos. Los autores discuten cómo la globalización económica puede exacerbar las desigualdades y las violaciones de derechos humanos, particularmente en los países en desarrollo, y examinan el papel de las corporaciones transnacionales en la configuración de los resultados de derechos humanos. Derechos humanos internacionales en contexto es un recurso esencial para cualquier persona que desee comprender las complejidades del derecho internacional de los derechos humanos. Steiner y ofrecen un examen exhaustivo de la historia, la teoría y la práctica de los derechos humanos, destacando tanto los logros como los desafíos del sistema internacional de derechos humanos. El enfoque integral del libro lo convierte en un texto vital para estudiantes, académicos y profesionales en el campo de los derechos humanos, proporcionando tanto perspectivas teóricas
como prácticas sobre la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo moderno.